ustedes bombardearían niños en operaciones militares, y pues claro, para Casi mí la todos respuesta dijeron que obvia era sí. un no, pero uno se da cuenta de que estamos en Colombia y que parece que no es tan obvia esa respuesta, ¿no? Pero Algo bueno, importante si pudiéramos. de estas encuestas es que nos dan resultados o unos posibles como escenarios y panoramas de las consultas, ¿no? Sí. En primero, que Iván Cepeda es el ganador prácticamente absoluto de la consulta del Frente Amplio. Roy parece, o lo que dicen las encuestas es, no despegó, no va, literal, no te vistas que no vas. O sea, Sí. creo que es un No, pero él poco... se está vistiendo y eso, mejor dicho, está ya en redes sociales, eso publica y publica y publica, hace tren, se sube a los taxis todos los días, pero lo de Roy sí que gastadero de plata tan berraco, y donde saque menos de 300.000 votos. Qué fuerte, ¿no? déjame decir. Qué Ahí fuerte. si pudiéramos ver la de Guarumo, que bueno, decíamos, en la del Centro Nacional de Consultoría, fuerte el centro. En la de Guarumo, fuerte la derecha. Sí. Pero, Sí, sí. pero digamos, en las dos, en la intención de voto de la gente si votaría por una consulta, creo que las dos gana la consulta de derecha, ¿no? Sí, no. Hay una donde gana La de izquierda, la del frente, pero es como por la del un Pacto porcentaje. Amplio. Listo, sí, En ya la Garumo busco. sí gana la Pero derecha ya la y miramos. como que está dividido los apoyos, porque claro, entonces vemos un Abelardo con un porcentaje menor, Paloma tal, pero si juntamos todo eso, pues sí vemos una derecha que le hace la contraparte a la izquierda. De No acuerdo. podemos decir Ah, que claro, el espectro de la izquierda es el más fuerte, porque creo que ahí sí nos estaríamos mintiendo. Aquí ya tengo, Master, si me ayuda, la de Guarumo que dice Daniel, y es esta que dice: en un escenario hipotético con posibles consultas presidenciales para el año 2026, por favor seleccione una consulta y el candidato por el cual votaría. Entonces, el 35,6%, como le dijo Daniel, votaría por el Pacto Amplio, el 29,3% por la gran consulta, el 27% por ninguna, y no sabe, no responde, el 7,3%. Y en la otra, ya se las busco. Ese dato es importante porque, como decíamos ahorita, Abelardo de la Espriella decide no participar en la gran consulta, ¿no? El 8 de marzo va a ser un medidor durísimo de lo que va a ser la presidencial. Entre más votos tenga cada consulta, más fuerte va a salir el candidato ganador de esa consulta. Si Abelardo hubiera participado de esta gran consulta, yo creo que se llevaría a la del Pacto Amplio en número de votos, porque un poco la gente también dice, bueno, Iván Cepeda ya va a quedar, no me interesa votar ahí, quiero votar en otra. Entonces ese también es otro tema ahí que se pudo haber tenido en cuenta para digamos, este espectro de la derecha, o sea, donde Abelardo participe en esa consulta, es posible que fuera el gran ganador de esa jornada del 8 de marzo. Sí, según muy mi sobrado. opinión. Ah, bueno, contra la de Iván Cepeda incluso. Claro, porque acá las vemos reñidas sin el factor Abelardo. Si Abelardo se sumara a la gran consulta, yo creo que le sube mucha votación. Yo también creo que es un poco riesgoso tanta medición, al menos de parte de la izquierda, ¿no? Es como ya te mediste una vez, ahora tienes que reafirmar esa medición en una contienda en donde además te estás enfrentando contra la derecha, porque entonces ya las personas van a tener que decidir entre este centro derecha, y creo que eso sí puede representar unos riesgos, aunque por ahora pues la victoria de Iván Cepeda sea o se vea muy contundente, pues a mí sí me parece muy riesgoso y poco acertado como esa constante medidera de con cuántos votos vamos, seguimos siendo los líderes, como que puede que eso a veces no salga tan bien. Yo creo que les va a salir bien esta vez, pero es un riesgo. Ahora, ¿cuál es el mayor riesgo de lo que tú dices? Que la misión de observación Que Roy electoral gane. también, pero que la misión de observación electoral dijo hace poco, en nombre de la representante, que ellos decían, o sea, ellos le dijeron a Iván Cepeda como: no, usted tranquilo, usted se puede presentar a ese y no va a quedar invalidado. Y ya la señora dijo: no, nos retractamos de eso, los que tienen que definir eso es el CNE, el Consejo Nacional Electoral, porque puede que Iván Cepeda, al presentarse en el Frente Amplio, quede inhabilitado por ya haber hecho la del pacto histórico antes. Ahí el tema es que si no se presenta el 8 de marzo, también es perder como esa oportunidad, ¿no? Es, la campaña es ir dando golpes, y si el golpe lo dan es en la otra consulta, que digamos, si fuera la única que se presentara, ahí ya te vas quedando atrás. Pero sabemos cómo es el Consejo Nacional Electoral, sabemos quiénes hacen parte del Consejo Nacional Electoral, de lado y lado, es un ente totalmente politizado. ¿Y de qué le sirve a Iván Cepeda sacar 5 millones de votos si después de esa consulta le dicen que queda inhabilitado por precisamente haberse presentado? O sea, yo creo que, y que no lo haya dejado el Consejo Nacional Electoral,
hace pensar que tienen ese vas bajo la manga para inhabilitar a Cepeda de la Uy, selección. sería muy, muy grave. O sea, sería muy grave. Yo creo que la decisión tiene que ser ahora. Creo que es en 1 o 2 semanas que ya tienen que Sí. inscribir las consultas. La tienen que tomar ahí porque ya es impresentable después, por ejemplo, de 4 o 5 millones de votos, bajarlo de la candidatura ya yo creo que es insostenible políticamente. Pero el Consejo Nacional Electoral nos ha Bueno, demostrado sí, que uno no en les este importa país no sabe. absolutamente nada. Ajá. Y realmente lo que usted hizo, hasta el 6 de febrero se pueden inscribir. ¿Y por qué nadie habla de la de Claudia López? ¿Qué sucede con eso? Veamos aquí la otra de cambios, y me ayuda Master también, que era la que decía también Daniel, que aquí sí gana el tema de la gran consulta. 39,7%, 36,3% el pacto amplio. O sea, ¿por cuál usted votaría? Si usted este próximo 8 de marzo, ¿por cuál votaría? Aquí gana la de la derecha. Y en No sabe, no ambas responde. también ganaría Paloma, ¿no? O sea, en ambos Sí. resultó que en esa Sí, consulta ganaría ese tema es Paloma. interesante. No hay otro candidato como que tenga la suficiente fuerza como para hacerle frente, que creo que es lo lógico, porque de lo contrario yo creo que veríamos un uribismo derrotado, ¿no? Y Sí. creo que eso sí podría generarnos mucha preocupación, porque es como, bueno, ¿y qué pasó con el uribismo si Paloma no gana? Pero yo creo que está cantada esa victoria. O sea, yo creo que está difícil que alguien le logre repuntar a... Aquí sí ponemos otra vez en pantalla la que tú dices, cuál es la intención de voto en la gran consulta. Aquí, por ejemplo, a diferencia de las anteriores, la Está segunda muy es Vicky reñida. Ávila, ¿no? En la de cambio está muy reñida, o sea, si ustedes se fijan, Paloma Valencia 15,7% y Vicky Ávila 15,1%, o sea, casi que un empate técnico entre las dos, o sea, ahí se ve que Vicky Ávila no termina de caer del todo, ¿no? Pero en las otras, la de- la barrera Pinzón siempre, ¿no? ajá, y en estas no, Pinzón casi no marca. Y en la de Guarumo, ahí ya la estamos viendo, Paloma Valencia 22,1% y Vicky Ávila 15,3%. Ahí sí la diferencia es grande. O sea, ahí yo creo que es importante que constatemos estos registros con los resultados del 8 de marzo, porque es que las encuestas están dando resultados muy variables. No, igual otro, o sea, el golpe final contra el Centro Democrático sería que Paloma no ganara la eso consulta. sería Uy, caos. no, sería tenaz. O sea, sería el uberrismo. literal la derrota del uribismo. Otra cosa es el escenario de segunda vuelta, que era a eso me refería con que los triunfalismos siento que son peligrosos, porque claro, creo que esos escenarios en donde siempre gana Iván Cepeda, incluso enfrentándose con Abelardo, con Fajardo, con Paloma, con Pinzón o con Vicky, que es un poco lo que nos muestra Garumo, que en todos ganaría, pues creo que sí nos hablan de una ventaja, pero yo no sé si nos hablan de una victoria necesariamente, porque creo que están ahí en el medio esos votos de los indecisos, de los que todavía no saben con qué espectro irse, que no son esta izquierda tradicional, que no son estos uribistas de toda la vida, sino que están ahí debatiéndose entre quién es a veces el menos peor, dirían, ¿no? Entonces creo que ese es el problema, o lo que yo siento que es una alerta de estos resultados. Y es, por un lado, claro, Iván Cepeda siempre victorioso en estas encuestas, siempre sacándole un porcentaje bastante grande a Abelardo de la Espriella, pero lo que decíamos al principio, sin un crecimiento importante. Y por el otro lado, pues este triunfalismo en segunda vuelta, que yo creo que no podemos dar por sentado. Ahora, ven a Fajardo que vaya a crecer como para competir. Es que ese es otro como de las conclusiones a las que podemos llegar, y es que Fajardo hace más o menos un mes se planteaba que era el único que le podía ganar a Cepeda en segunda vuelta, y por lo menos esa narrativa no está pegando. O sea, yo veo a un Fajardo caído, no crece, antes cae. En la mejor de las encuestas acá tiene el 10%, o sea, ya casi que lo están triplicando. Yo no veo a Fajardo fuerte, y es un tipo que no se moja, es un tipo que no mete las manos al fuego, y que seguramente en segunda vuelta se irá, ya no a haber ballenas, sino de pronto otra cosa, pero Ha hecho más ruido Claudia López con su consulta esta que quiere hacer. rogándole con- a todo el mundo que vaya con ella a una que consulta. el mismo Fajardo. Pobrecito. La verdad, Fajardo totalmente. El Tigre creo que la está haciendo pues como es, esperando esa oportunidad cuando la derecha ya por fin le diga, cuando veremos a Vicky Ávila, los quiero aquí en madera, diciendo, bueno, la mejor opción es Abelardo de la ¿Será Espriella. que lo dirá? Pues ayer cuando le preguntaron en el debate fue como cualquiera menos Petro, ¿no? O sea, como- Sí. Cepeda, Eso, Cepeda. el guerrillero, no, y al muy estilo Fico,
porque yo decía que no fue un debate porque es que todos pensaban casi igual, todos eran de la misma ideología, entonces pues ahí la verdad yo lo vi. Lo que sí me gustó, por ejemplo, el debate de ayer es que muchas de las preguntas salieron es de la gente, o sea, de la gente que trinaba y tal. Me parece interesante porque no fue como las preguntas que tienen los académicos y todo el tema. Pero recordemos que hace 4 años Fico llevó unas fotos de Gustavo Petro, pues esta vez Vicky Ávila llevó unas fotos de Iván Cepeda con Santrich y con Iván Márquez y toda la vuelta. Vamos a empezar a hablar del debate porque yo traía también unas imágenes sí, ahí. Sí. Pero si quieren les presento este primer video que me parece que fue la pregunta más importante, no la única, no estoy diciendo eso, pero sí de las únicas, de las poquitas, que realmente valía la pena sobre estos personajes, todos de una misma gran consulta que pues debatir pues muy poco porque todos se supone que tienen la misma visión de país. Veamos Master si me ayuda con este hermoso video de que va a quedar en la historia de Colombia. Candidato Juan Daniel Oviedo. No gobernamos con supuestos. Aquí está el PRI. Candidato Mauricio Cárdenas. No a Cepeda. Candidato Juan Carlos Pinzón. De nuevo le pido que lea porque eso está muy largo y no lo alcanzo a leer. Dice, no es decoroso hacer esa pregunta a los miembros de la gran consulta. Voto por el que no sea comunista y narco. Candidato Enrique Peñalosa. Dice, vamos a ganar nosotros. Es la respuesta de Enrique Peñalosa. Candidato Aníbal Gaviria. Esa hipótesis no sucederá. De la consulta saldrá el próximo presidente. El candidato Juan Manuel Galán dice, el próximo presidente de Colombia está acá. Y Vicky Dávila dice, yo seré presidente. Nunca Cepeda el heredero. Juan, siguiente pregunta. Bueno, la pregunta era, en una eventual segunda vuelta que estuviera Iván Cepeda a hablar de la experiencia, ¿a quién apoyaría? Y ellos respondieron de esa manera. ¿Cómo la vieron? Bueno, lo primero a destacar eran preguntas de sí o no. Sí. Y se redactaban unos párrafos. O sea, gigantes. en una de esas Enrique Peñalosa dio todo un discurso y yo decía como marica, pero estos moderadores, ¿qué? O sea... También Juan Manuel Galán tuvo un horror ortográfico, ¿no? Cooperación, y lo escribió solo con una Solo O. con una O. Sí. Sí. Así de No, cooperativo será. imagínense los memes que van a ver con cada uno así con su tablerito. No. Sí, nomás con Vicky Ávila en el hueco de Medellín con su megáfono, no sé si la vieron. Que escúchenme, Iván Cepeda no sé qué, y ya le pusieron el de mazamorra, ya le pusieron el de reciclaje. No, eso la verdad, Colombia. Y lo segundo que me parece muy gracioso es que juntan a 9 candidatos a la presidencia y la pregunta que le hacen es casi que diciéndoles, ninguno de ustedes va a ser presidente, ¿a quién se unirían? Entonces, sí, porque también como... luego les preguntan si serían vicepresidente el que vaya a ganar. Ajá. O sea, es como, O sea, ya que ustedes no van a ganar, no les entonces, da. pues si les proponen ser vicepresidentes, ¿lo harían o no? Y creo que pues fue Juan Carlos Pinzón el que dijo en una, no sé si en esta o en una de las preguntas, como me parece un poco indecoroso que nos pregunten eso. Sí. Como es un poco indecoroso que nos pregunten eso. Yo quería empezar por este debate, que en realidad no fue un debate, fue sentar a literal 9 personas que piensan muy parecido. No hubo como siento que temas que sentaran una discusión. No creo que todos los debates tengan que ser peleas o insultos o que se agarren tal. Digamos que eso sería lo entretenido en un debate, pero creo que aquí fue un poco como, no, habla tú primero, no, dale, no, tú, dale, di tu opinión primero. Es como, o sea, en serio estamos jugando a... Sí, parecía un foro, como a replicar un montón de frases clichés, porque siento que tampoco hubo nada así como muy revelador en términos de propuestas, en términos de posturas, un poco respaldándose los unos a los otros. Por ahí un Juan Daniel Oviedo diciendo que para él lo de Palestina es un genocidio, a diferencia del resto que sí dijeron como no es un genocidio. Y un poco una pregunta que a mí sí me pareció muy fuerte
y es como ustedes bombardearían niños en operaciones militares, y pues claro, para Casi mí la todos respuesta dijeron que obvia era sí. un no, pero uno se da cuenta de que estamos en Colombia y que parece que no es tan obvia esa respuesta, ¿no? Sí, todos, totalmente de acuerdo con mi compañero para añadir a lo que acaba de decir mi Sí. compañero. Entonces, Sí, era Paso, unos dice que siguiente, espaldarazos. dale tú. No sé, es como en serio, o sea. no, y todos somos aquí los mejores, todos somos aquí impolutos, eso mejor dicho. Pero Daniel nos trae aquí como un pequeño Sí, las collage de imágenes. grandes momentos. Aquí ya la Los tenemos en grandes pantalla. momentos del debate de ayer. Vamos Entonces, vamos sí a ver, podemos iniciamos con unos porcentajes que vamos a ver aquí Sí. en pantalla para que ¿Ese fue Master como el de cierre? nos ayude. Sí, este fue. Es que la a gente medida votó quién ganó. Sí, a como medida- quién le va a gustar más. Bien, a mí me parece eso Ajá. bacano. Que ahora, últimamente los debates están integrando eso, ¿no? Que la gente Sí. diga quién ganó. A medida que iba pasando el debate, pues se iba mostrando cómo iban las votaciones de quién Sí, iba sí, ganando. sí. Esta fue la última que mostraron. Lo chistoso es que la anterior, o sea, hubo como 3 muestras. La segunda, Paloma Valencia estaba recaída y en la última subió un montón, que me parece raro. Pero bueno, Paloma Valencia 32%. ¿Está Juan diciendo que Carlos esos votos son de Pinzón, Afganistán? sí, no sé, hicieron una llamada, alguien Son de dijo niños algo. allá, granjas de las bodegas. Sí, seguramente la Que alguien, por encuestadora favor, que la regule esos eligió sondeos, porque participó acá. Bueno, y Juan Carlos Pinzón 21% y Juan Daniel Oviedo 11%. Fueron como los 3 que más punteaban. sí, siempre. yo sí destacaría a Juan Daniel. Creo que tuvo momentos muy acertados. Creo que es de ese, como ese parche. Creo que es de los más elocuentes. Se nota que es un tipo técnico, como estando a favor en contra de muchas de sus posturas, hable gomelo o no, o sea, así como Ahora, hay que más decir allá que de eso. nosotros la vimos, era porque estamos preparando ese programa, pero el debate no es que, Sí, o sea, Nos no llamara la fue el debate atención más así. interesante No, yo lo vi pues en de la vida. 1,5 Les de digo velocidad. que le metía más chispa Ingrid Betancourt. O sea, cuando era candidata con siento toda. que ahí había un montón de chispa porque Claro. le sacaba los trapitos a Petro, se le metía en la vida Que lo veía dormido y todo personal. llevado en el O sea, piso. sí, pero aquí suave. Terrible. Pero digamos que dentro de lo que se pudo ver, yo sí diría que Juan Daniel Oviedo pues tiene cosas como por rescatar, es como, sí, como de los más moderados, pero al menos con argumentos de peso y con, sí, como... por ejemplo, es mucho de los que dice como, yo vi hace un video hace poco que decía como, que la economía está mal. No, estamos bien. Los números lo dicen. Sí. El gobierno a Petro la dio bien. Que esto se pueda mantener y que esto sea bueno para el siguiente gobierno, no lo sé. Pero entonces el man sí es como, o sea, no va de espaldas No va a la a realidad. mentir por Sí. convivir, pues. Yo creo que el factor diferencial de Oviedo en el debate es que decía que la batalla no era Petro o antipetro, Sí. que él se posicionaba en otro lado, a diferencia de los otros que eran una oposición total a Petro y pues que este man trataba un poco de salirse de ahí. Ahora, el debate de la gente era porque la gente podía mandar preguntas. De resto, de la gente Sí. no sé. Sí, no. Sí, el debate de la gente, 3 moderadores hombres. Además, sí, Oye, y 2 sí. presentadoras. Ajá, y 2 presentadores. Oiga, sí, ¿por qué no llevaron a Claudia Bahamón? Sí, llevaron a Claudia Bahamón a la gala de las Estrellas Águila, ¿no? Sí. Que, o sea, parecía convirtió... No, y no hay periodistas en Colombia, no hay periodistas Sí. para moderar debates, se acabaron. No, y realmente, por ejemplo, esto también en esa de las Estrellas Águila, o sea, no sé qué está haciendo, pero, por ejemplo, convirtió las Estrellas Águila fútbol en Masterchef. O sea, fue algo como... Pero bueno, Sí, comentario aparte. Sigamos con ese collage Sigamos. muy hermoso que nos trae el señor Daniel. Muy trabajado. Muy trabajado. Vea como veas. Listo. Aníbal Gaviria. Les hacen la pregunta de si están de acuerdo con que el gobierno estadounidense gerencie Venezuela en este momento. Aníbal Gaviria dice que no, dice que debe haber un regreso a la democracia y también tuvo otra respuesta junto con Juan Daniel Oviedo que lo hablábamos y era que él dice que Palestina sí está sufriendo un genocidio. Ah, él también dijo. Él también, Ah, pensé fueron que los había sido únicos dos. solo Juan Daniel. Entonces, bueno, me llamó la atención porque Wow. es como como el mamerto del parche derechoso que respondió como todo lo contrario a los demás. Pues También lo vimos en Paloma un poco como defendamos la minería ancestral, tradicional, Sí. y es como que a veces con a muchas Paloma se le sale imprecisiones. su alterna, ¿no? Su derecha No, alterna. últimamente está reprogre. Sí, como transición ambientalista, energética. no sé qué, sí. Bueno, aunque habló de fracking, Habló de ¿no? fracking. Habló de fracking, Habló- ¿cómo nos vamos con el Además fracking? habló de fracking de gas costa afuera y el gas costa
hasta afuera no requiere fracking, o sea, como muchas imprecisiones ahí. Sí, extinción de dominio fue como vamos a impulsar la extinción de dominio, sí, o sea, como que siento Extinción que de dominio, eso me suena a expropiación. Vea pues. Expropiación. expropiese. Pero seguimos aquí con este señor Mauricio Cárdenas, un ministro de todo, este señor. ¿Qué no hace bien este señor? No hace peda. Esa foto también del debate es porque giró en torno a Iván Cepeda. O sea, todos hablaban de Iván Cepeda, todos hablaban de Petro, todos hablaban del gobierno. Y esto es muy importante en política porque tú tienes que poner a la gente a hablar de ti y de tu marco político. Y todos están hablando de eso. Y Del lo enemigo veíamos. común, ¿no? O sea, estaban con el enemigo Sí, común. pero entonces, claro, pero esta imagen refleja como casi todo el debate hablando en contra de Iván Cepeda. De hecho, ya vamos a ver Vicky Dávila cuando saca las fotos de Iván Cepeda. Y esto es importante porque, por ejemplo, lo veíamos en las elecciones en Chile. Casi que Kast, que fue el ganador, todo el mundo empezó a hablar de Kast. Kast ponía la agenda, Jara, que era su competidora, incluso se puso a hablar de las propuestas de él. Entonces yo creo que eso discursivamente es fundamental. Si están hablando de ti, Claro. si están hablando de tus propuestas, tú eres el que está dominando. Iván Cepeda poniendo agenda sin ponerla en realidad, ¿no? Sin tener agenda, pues. O sea, lo que veníamos hablando, como Iván Cepeda siendo el centro de estas discusiones, pero en realidad sin tener una agenda, así pues que la esté moviendo, que se esté metiendo en las polémicas, que esté en la crítica, sino con un Petro que le está haciendo campaña. Es que la única propuesta que tiene la derecha, esta gran consulta, incluso el mismo Abelardo, es detener a Gustavo Petro y no dejar que llegue Iván Cepeda. No tienen absolutamente nada más y por ahí hablan de la seguridad de vez en cuando. La seguridad Pero el fue, resto yo creo nada. que el tema recurrente es como el ejército, vamos Porque nos quieren vender que estamos dirigidos por un guerrillero y va a llegar un ultra más guerrillero a Sí. gobernar, ¿no? Sí, entonces, bueno, o sea, más allá de las encuestas, a veces evaluar el debate público de qué es lo que se habla es importante de cara a lo que puede pasar. Entonces eso me parece también de remarcar, Cepeda transversal en el debate. Sí, a mí me sorprendió un Pinzón muy buquelista, ¿no? O sea, claro, todos tenían este discurso de vamos a aumentar el pie de fuerza, hay que respaldar al ejército, invertir en seguridad. Paloma hablaba de un plan Colombia 2.0, incluso de una reforma a la justicia en donde la inteligencia artificial fuera muy importante, pero luego sale Pinzón diciendo como vamos a crear 4 cárceles de máxima seguridad donde los presos van a tener que pagar, o sea, que ganarse su comida. Tal cual, o sea, así lo dijo y fue como, uff, pero nos convertimos en El Salvador en un minuto. Pero eso han dicho siempre, ¿no? Hasta a mí me gustaría, yo estaría de acuerdo con eso, o sea, los Estados Unidos que los pongan a hacer billeteras o alguna vaina No, así. pero no es Pero eso, ya, es como que Joana, te vámonos tengas que con ganar, eso. o sea, como que esté en decisión de ellos si ganaste o no la comida, no es como que tengas que Ush. trabajar o hacer Ah, un ok, poco, sí. esa era la propuesta y es No, como, es marica, terrible, que, o sea, así como de que inhumano. estamos hablando, o sea, como derechos humanos o la... No, los call center en la cárcel es pobrecito. No, y ahora que hablas de Pinzón, me parece, sí, o sea, el tipo está un poquito loco. Yo creo que tiene algo en la cabeza con el tema de la seguridad, no duerme de soñar con portaaviones, con balas, Sí. porque de lo único que habla es de eso. De hecho, ahí cogí un par de frases que el man dijo y es que básicamente iba a los departamentos del país y la gente le decía que los liberara. Le decía que Colombia está siendo extorsionada, o sea, es un tipo que está muy metido O sea, en su él película. dijo, estamos en guerra, o sea, literal, es como Colombia está en Sí. guerra y yo voy a... Y bueno, es un tipo de tradición militar, fue Sí. ministro de defensa, tal, pero uy, ya me parece un poquito loco. Hablo de sus cadena intervenciones. perpetua, ¿no? Habló de También cadena como perpetua. para abusadores de niños, para feminicidas, fue como para quienes cometan Uy, sí, feminicidios, El bueno. más cadena artista se perpetua. volvió el más uribista, ¿no? Y hubo un momento en que hablaron de salud y el man dice que Colombia está viendo un genocidio, o sea, no reconoce el genocidio en Palestina, pero dice que Colombia está viendo un genocidio por la salud, o sea, es un tipo demasiado bélico. Yo creo que nosotros ya pasamos por ahí y no queremos volver a eso. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, pues. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De la
las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?